Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, Les doy la bienvenida, que es la quinta reunión, ¿no? Del laboratorio. Eh, la reunión de hoy eh, va a estar bajo los efectos aún de mi reencuentro después de muchos años, anteayer, con mi querido Pablo Amster, un matemático, amigo del psicoanálisis que muchos conocen seguramente, autor de muchísimos libros que suelo recomendar porque son de divulgación científica de matemáticas, de excelente nivel y con mucho humor, muy interesantes, que hacen las veces de una especie de gimnasio para la mente, ¿sí? Así que si van a hacer flexiones, sentadillas y esas cosas al gimnasio habitualmente, recomiendo que para el espíritu hagan flexiones con los libros de Pablo Amster. Me encontré con él, charlamos, nos pusimos al día un poco, después de bastante que no nos encontrábamos. Y eso me dio, la charla que tuvimos me estimuló para, ¿qué tal? Me estimuló para finalmente tomar la decisión de abordar algunas cuestiones que venía pensando últimamente acerca de cierto formalismo matemático que podía ser útil para pensar los problemas del equívoco. Yo lo mencioné en la primera reunión cuando, entre otras cosas, hablé del intuicionismo y de Brouwer, ¿sí? Hasta ahora venía dando el nombre del matemático. Vamos a poner, me piden acá, vamos a poner Pablo Amster. Amster, ahí está. Ese es mi amigo. Y Brouwer es el matemático al que me refiero y que voy a mencionar varias veces hoy. Bueno, lo que está en el pizarrón es algo que en parte es de las matemáticas, en parte es invención mía, pero que va a servir para hablar de algunas cuestiones vinculadas con los misterios del equívoco, particularmente en la clínica del autismo, ¿sí? Que mencioné que era uno de los tres ejes en los cuales quería trabajar esta cuestión. Lo que puse del lado izquierdo es lo que llamé relaciones unívocas, ¿sí? Creo que en matemáticas no se las llama así, pero les doy ese nombre como para guiar los espíritus y para oponerlo a las relaciones multívocas que están del lado derecho, ¿sí? Las relaciones unívocas, se muestra en los tres esquemitas que están debajo, ¿no? Son relaciones entre elementos de dos conjuntos, pero con la particularidad de que si tomamos el de la izquierda como conjunto de partida y el de la derecha como conjunto de llegada, ¿sí? En el conjunto de partida, los elementos siempre están relacionados con solamente uno en el conjunto de llegada, ¿sí? O sea, si yo parto de uno, sé a dónde voy a llegar de antemano en el otro. Mientras que las multívocas, si ven el ejemplo que está a la derecha, si parto de uno, no sé dónde voy a llegar. Puedo llegar a uno, a otro, en fin, hay muchas posibilidades que se abren a partir de cada uno de los puntos de partida, ¿sí? Los tres ejemplos que di de relaciones unívocas, los que están a la izquierda, di dos casos particulares que están debajo del primero, ¿sí? Uno que llamé la relación categorial, ¿sí? Que la llamo así porque hay algunos de los puntos del conjunto de partida, ¿sí? Que se asignan a uno en particular, mientras que otros se asignan a uno distinto, es decir, que me permite categorizar
los elementos del conjunto de partida diciendo, estos son los que van a parar a aquel punto, estos otros, en cambio, van a parar a otro punto, y así separar en categorías. ¿Sí? Mientras que el último ejemplo es el caso de una categoría única, donde todos van a parar al único elemento del conjunto de llegada. Eso se puede llamar, eso sí es como se lo llama en matemáticas, una relación constante. O sea que siempre voy a parar al mismo lugar, ¿no? Es como si fuera la definición lacaniana de lo real, ¿no? Que siempre vuelve al mismo lugar. Bueno, esta relación siempre me manda al mismo lugar, ¿sí? Sea cual sea el elemento que tome en el conjunto de partida, ¿sí? ¿Por qué me parece interesante introducir estas cuestiones antes de hablar de los misterios del equívoco y particularmente de cómo aparecen en la clínica del autismo? Porque las relaciones unívocas, o sea, donde hay relaciones, digamos así, uno a uno, ¿sí? Tienen ejemplos de la vida cotidiana y de la clínica muy conspicuos, como por ejemplo una nomenclatura. ¿Sí? Una nomenclatura es algo que me permite a un elemento ponerle un nombre. ¿Sí? Y a otro elemento le tengo que poner otro nombre si es una verdadera nomenclatura, ¿no? Es decir, que la relación de nomenclatura es una relación de tipo uno a uno. ¿Sí? Por supuesto me refiero a nombres propios, no me refiero a nombres comunes. Si son nombres comunes, habrá varias cosas que lleven el mismo nombre. ¿Sí? Sería un ejemplo de relación categorial, segundo que está allí, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un marcador rojo, un marcador azul, ambos los llamo marcadores, ¿sí? Y tengo un ejemplo de relación de tipo categorial, ¿sí? Otro ejemplo todavía más interesante de relación unívoca es lo que se conoce como ecolalia. ¿Sí? La ecolalia es, alguien dice una palabra, ¿sí? Y el niño o la niña autistas, ¿sí? Dicen la misma palabra o la misma frase. ¿Sí? Puede ser alguien, puede ser, no sé, una voz en una película, puede ser un actor en el cine, no importa, ¿sí? Pero se repite exactamente la misma secuencia. Yo ni siquiera diré de palabras, se repite el mismo trozo de flujo fónico. ¿Sí? Porque en ocasiones esa colalia se da sin que haya una comprensión lingüística. ¿Sí? Bien, perdón. Yo trabajaba de educación, que por ejemplo, él repetía un capítulo de Los Simpsons y después seguía también con dirección, arte, con todos los nombres en inglés. Ah, con todo lo que aparece al final de cada capítulo. Dirección de arte, fotografía. Genial, genial, excelente. Que cuando tomábamos veo, esa, o por ejemplo, veo, y cuando uno decía tibio, cuando vos decías caliente, era así. Ajá. Qué bien, muy bueno. Bueno, sí, tenemos muchos ejemplos realmente de relaciones de ese tipo, ¿sí? También podemos, los movimientos en espejo son relaciones de tipo unívoca, ¿no? Cuando alguien hace un movimiento así y el otro hace exactamente el mismo movimiento, e incluso sin que sea el otro, ¿sí? En la propia imagen especular, ¿sí? Es una relación uno a uno, ¿sí? Entre cada punto del objeto, cada punto de la imagen hay una relación uno a uno, es una relación unívoca, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Contar es una relación unívoca, ¿sí? A este objeto le pongo el número 1, y al siguiente el número 2, y al siguiente el número 3. Y yo al final, cuando tengo cuántos objetos hay en la mesa, estuve estableciendo una relación uno a uno entre los objetos y los números. Incluso yo puedo contar sin saber los números, estableciendo relaciones unívocas, ¿sí? Por ejemplo, como se hacía antiguamente con guijarros, con piedritas, ¿sí? Que en latín se dice calculus, ¿sí?
el diminutivo de cálculo, que es piedra, ¿sí? De calcos, que es piedra, cálculos, pedritas, ¿sí? ¿Cómo hacía para contar? Llevaba una alforja con piedritas, ¿sí? Y iba hasta el redil donde estaba el rebaño, ¿no es cierto? Y lo sacaba a pastorear. Cada vez que pasaba uno a la puerta, yo sacaba una piedrita de allí y lo ponía en otro lugar, ¿no es cierto? Y pasaba otra vaca y sacaba otra piedrita y así siguiendo, ¿sí? Y podía saber cuánto ganado había salido a pastar, ¿sí? Cuando volvía y los traía, ¿sí? Tenía que volver a colocar esas piedritas, si sobraba o faltaba alguna, si sobraba alguna, quiere decir que había perdido alguna res en el camino, ¿sí? Si faltaba alguna, quiere decir que me había robado alguna res del vecino, digamos. Tenía que ser exactamente el mismo número antes y después. Y no necesitaba saber los números 1, 2, 3, 4 para poder contar cuánto había, cuánto ganado había antes y después. Bien. Dentro de las relaciones categoriales, que son un ejemplo particular, ¿sí? de, de estas relaciones unívocas, tengo el ejemplo que di al principio de la clasificación, ¿sí? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, estos elementos forman parte de esta clase y estos otros de esta otra clase, y así siguiendo, ¿sí? Entonces, a un conjunto de elementos le corresponde una clase, a otro conjunto otro, y así. Es una relación de tipo unívoca, ¿sí? Pero en el sentido categorial. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con ordenar los objetos en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, los vasos van en este rincón y los platos van en este otro, etcétera, ¿sí? Si les pasa lo que me pasó el otro día, que se cayó toda una estantería y que perdí todos los vasos, platos, tazas, etcétera, de mi casa, ¿sí? Van a saber lo que es el desorden, ¿sí? Bueno, entonces, esa relación de ordenamiento, ¿sí? También forma parte del tipo de relaciones unívocas, particularmente del tipo categoriales, ¿sí? Y de las relaciones de tipo constante, hay una que a mí me interesa subrayar, que es la iteración, ¿sí? La iteración es una relación de tipo constante. ¿Qué quiere decir? Que en el momento 1 yo hago esta acción, y en el momento 2 hago la misma acción, y en el momento 3 hago la misma acción, y en el 4 y así siguiendo. Es decir, que la iteración, ¿sí? Se puede definir como un tipo de relación constante, unívoca constante. ¿Está? Ahora, resulta ser que todos estos ejemplos que acabo de dar, ¿sí? La nomenclatura, la ecolalia, los movimientos en espejo, contar, clasificar, ordenar, iterar, etcétera, ¿sí? Son operaciones que los autistas pueden en general llevar a cabo sin mayores dificultades. En cambio, las relaciones de tipo multívoca, no, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos de relaciones multívocas? ¿Sí? Justamente el equívoco, ¿sí? ¿El equívoco qué es? Tengo un fragmento de flujo fónico, ¿sí? Y de eso puedo hacer 2, 3, 4, muchas lecturas, ¿sí? A un solo elemento le corresponden varios, ¿sí? También puedo incluir en ese tipo de relaciones multívocas lo que llamamos la polisemia, ¿sí? ¿Qué es la polisemia? Tengo ahora un significante ya recortado dentro de la cadena, pero puede tener varios significados distintos, ¿sí? Como los que me podría dar el diccionario, por ejemplo, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que tanto la polisemia como el equívoco son relaciones de tipo multívoca, y si llevamos a cabo la propuesta que les hice en 2 reuniones anteriores, ¿sí? De incluir la polisemia como un caso particular del equívoco, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión, ¿sí? De que en el autismo tenemos la posibilidad de llevar a cabo relaciones de tipo unívoca, ¿sí? Y dificultades para soportar las relaciones de tipo multívocas, en particular el equívoco. Y ese es otro de los misterios con que nos enfrenta el equívoco, ¿sí? Bueno, una cosita más para pensar las cuestiones clínicas, ¿sí?
Yo les dije hace un momento que cuando estamos en el terreno de las relaciones unívocas, yo sé de antemano, puedo saber de antemano qué elementos voy a encontrar en el conjunto de llegada, ¿sí? Porque hay uno solo que le corresponde al elemento del conjunto de partida. ¿Sí? Hay uno solo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo puedo definir una regla y que esa regla se cumpla, ¿sí? Porque yo sé, dado este elemento, qué le va a tocar en el conjunto de llegada. ¿Sí? En cambio, en las relaciones de tipo multívoca, ¿sí? Yo sé cuál es el punto de partida y no sé dónde voy a llegar al final. Hay tantas posibilidades, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Es decir, que no puedo prever, ¿sí? Por medio de alguna regla, si doy este elemento en el conjunto de partida, cuál va a ser el resultado en el conjunto de llegada. ¿Sí? En definitiva, muy importante, las relaciones unívocas que están a la izquierda, ¿sí? Son relaciones que pueden reducirse a reglas. ¿Sí? Será más simple, más compleja, pero siempre puedo encontrar la regla. Mientras que las relaciones de tipo multívocas, ¿sí? No me permiten establecer una regla. ¿Sí? Bueno, otro de los elementos fundamentales de la clínica del autismo es el apego a las reglas más rígidas posibles, a la necesidad de seguir reglas, la dificultad para romper una regla y para encontrar excepciones a la regla, ¿sí? Cuando no hay reglas, como por ejemplo, qué sé yo, en cómo interpretar determinados gestos, series de palabras, acciones, relaciones sociales, etcétera, ¿sí? Cuando no hay reglas, cuando hay muchas interpretaciones posibles, muchas maneras de asociar una cosa con otra, etcétera, el autista en general está perdido. ¿Sí? Con el tiempo puede eventualmente desarrollar habilidades que le permitan compensar esa dificultad, pero de entrada hay una dificultad enorme para afrontar relaciones que no están regidas por reglas. Si es posible, reglas muy bien definidas, claramente definidas, ¿no? Si ustedes miran, leen, estoy leyendo mucho últimamente, autobiografías de autistas, ¿sí? Van a encontrar esto como un rasgo común. Entonces, me parece que cierto abordaje matemático, por más sencillo que sea como esto, puede ser útil para pensar la clínica del autismo y particularmente el misterio del equívoco que está en juego en esa estructura tan particular. Eh, Repaso algunas cosas, ya que estoy con esto, que dije en reuniones anteriores acerca del autismo, de esta perspectiva. ¿Sí? Eh, Ustedes recuerdan que vengo insistiendo hace mucho tiempo en que para resolver cierta discrepancia entre el planteo de Lacan en el seminario 21 y el seminario 22, recomendaba invertir la relación que él plantea en el seminario 22, ¿sí? Y tomar el síntoma como aparato de lectura. ¿Sí? Como aparato de lectura que eventualmente puede producir un significante amo que será leído por el significante 2 y ahí producir un inconsciente. ¿Sí? Eh, Cosa que clínicamente me parece muy útil, ¿sí? Muy relevante porque nos encontramos habitualmente con síntomas que no tienen relación alguna con el inconsciente. ¿Sí? Ese aparato de lectura, esa función del síntoma, como la llama Lacan en RCI, ¿sí? Enlaza funciones de lo imaginario, de lo simbólico y, por supuesto, los modos de gozar que estén presentes en el síntoma. ¿Sí? Esto significa, aunque parezca una tontería, lo voy a subrayar, esto significa que distintos síntomas van a leer de distintas maneras. Van a leer el flujo fónico de diversas maneras. ¿Sí? Pero no solamente esto vale en el plano de la singularidad del síntoma, también en cuanto a los tipos de síntomas y a los tipos de síntomas factibles en cada una de las estructuras. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos prepara pensar en la posibilidad de del síntoma como aparato de lectura, nos prepara
para pensar clínicamente la posibilidad de que el síntoma autista lea el flujo fónico de una manera distinta de cómo lo hacen los síntomas de otras estructuras. ¿Sí? Y esto, desde otro ángulo, vuelve a abonar la idea de que el problema está en qué ocurre con los equívocos, justamente aquellos que no se resuelven por medios lingüísticos, sino que implican el goce, por lo tanto, el cuerpo. ¿No? Bueno, Perdón. sí, El síntoma registra diferente por cada estructura y en cada estructura por cada su voz. exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Aquí sí que vale Gerardo, en los planos del universal y de lo singular. Sí. Bueno, si el síntoma produce significantes, cosa que no siempre es así. Si el síntoma produce significantes, todos los lazos discursivos formalizados por Lacan, los que son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso analítico y el discurso capitalista y el discurso histérico, ¿sí? Los 5 que él formaliza, que escribe con fórmulas, ¿sí? Se tornan posibles, porque requiero de significantes. Pero si no tengo los significantes, si mi síntoma no produce significantes, entonces no podré hacer ninguno de esos lazos. Es muy interesante esto. ¿Sí? Y es otro de los problemas que el autismo afronta, la dificultad para hacer lazos en cada uno de esos. ¿Dónde el autista suele descollar? ¿Dónde hace lazo con facilidad? En el 6º discurso de los principales, que es el discurso científico, porque es un discurso que no se apoya en significantes. Es un discurso sin equívoco, justamente. Es un discurso que se basa en letras, números, signos que no están abiertos a todos los sentidos, a diversas interpretaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, discurso científico, discurso tecnológico, etcétera, todas esas variedades donde lo que hace lazo se apoya exclusivamente en símbolos, signos y números, ¿sí? Eso no tiene ningún problema porque al estar mediados por esas letras y números, ¿sí? Son ajenos a la multivocidad, ¿sí? Son ajenos a este tipo de relaciones multívocas que son las que no resultan fácilmente accesibles al autista, ¿no? Y es interesante esto porque esto ocurre, a mi modo de ver, que no soy un experto dentro del autista, solamente por mi lectura, ¿sí? Ocurre en todo el espectro autista, como se lo llama, ¿sí? Desde los canerianos mudos hasta los Asperger de alto rendimiento, ¿sí? Pasando por todas las escalas, nos encontramos con esta clase de fenómenos, ¿sí? Entonces, debe ser evidentemente relevante para pensar la estructura del autismo. ¿Sí? Y otra cosa más, lo más evidente, lo que saltó a la vista cuando se empezó a hablar del autismo hace 70 años, más o menos por esa época, mediados del siglo pasado, ¿sí? Es precisamente la iteración, que es lo más visible, el aleteo, por ejemplo, ¿no? El tirar el platito y verlo cómo dar vuelta y ponerlo a dar vuelta otra vez, etcétera, ¿no? No sé si ustedes vieron la película Sunrise, con el equívoco justamente entre sunrise, que es amanecer, ¿sí? Y sunrise, ¿no? Levántate, hijo, ¿sí? En inglés. Es una película muy vieja, ¿sí? Basada en hechos reales sobre la crianza de un niño o una niña autista, no recuerdo ahora. Muy linda película, realmente. Pero bueno, mostraba el clásico aleteo que hacía sobre todo cuando hacía girar un plato hasta que quedara quieto en el piso y volvía a hacerlo girar, etc. ¿Qué es la iteración? Como les dije, es una relación de tipo unívoca particularmente constante. Primera vez hago esto, segunda vez la misma cosa, tercera vez la misma cosa, y así siguen, ¿sí? En este sentido, quizás la iteración es efecto de la compulsión a establecer relaciones unívocas, ¿sí? De las cuales el sujeto puede hacerse amo, porque es predecible. ¿Está? Bueno, vieron que a pesar de mi inexperiencia en la clínica del autismo,
no le tengo miedo a abordarlo. ¿Sí? Vamos a ver después qué me dicen mis amigos expertos al respecto. Pero por el momento me parece que esto clínicamente se sostiene. Bueno, eh, quiero repasar también algunas cosas que dije sobre letra, significante y significado, que van a justificar otro de estos aportes matemáticos que quiero traer hoy, ¿sí? Para que entiendan por qué es útil, ¿sí? Que no es arbitrario, digamos, ponerse a pensar en esto, ¿sí? En el seminario 20, ¿sí? Página 45 de la edición castellana, este, dice que para captar la dimensión de lo escrito hay que notar que el significado solo tiene que ver con la lectura de lo que uno escucha de significante, ¿sí? Textualmente dice así: el significado no es lo que se escucha es el significado es el efecto del significante, ¿sí? Cosa que ya hemos criticado, ¿sí? No podemos sostener esto que dice Lacan allí, porque solo escuchamos lo que leemos en lo que oímos, que es el flujo fónico, ¿sí? Entonces, lo que se escucha no es el significante, se escucha el flujo fónico, ¿sí? Y el síntoma opera una lectura, ¿sí? Que nos permite leer lo que escuchamos, ¿sí? Y hacer de eso eventualmente un significante. Lacan dice, desde el seminario 9 ya, ¿sí? Que el significante es corte, ¿sí? Es su manera de representarse topológicamente la función diacrítica del significante. Es decir, que el significante se define como una pura diferencia, ¿sí? ¿Qué más pura diferencia que un corte, ¿sí? Perfecto, está muy bien para pensar el significante como pura diferencia, pero la función diacrítica significa que ese significante es lo que todos los otros no son. Esa es la diferencia que lo define, ¿sí? No tiene nada en sí, sino solamente su diferencia con el conjunto de los significantes, ¿sí? Con la totalidad de los significantes, ¿sí? Pero hay dos problemas, ¿sí? Uno es que la lectura, ¿sí? Lo que llamamos la letra que leemos, ¿sí? No es también diacrítica, no se define por sus oposiciones con todas las otras lecturas posibles, por supuesto. Esto no definiría entonces exclusivamente el significante, punto uno, ¿sí? Y segundo, aparte de que tendríamos que hilar mucho más fino en la letra, la escritura, huella, réplica indicial, etcétera, ¿sí? Hay algo que dice Lacan para especificar lo que sería propio de la letra, ¿sí? El seminario 22 nuevamente, ¿sí? Que es que la letra soporta la identidad de sí a sí como algo que está aislado de toda cualidad, ¿sí? Eso lo dice justamente cuando define la función del síntoma, ¿sí? Dice función del síntoma a definir como la f de x. ¿Y qué es la x? La x de ese todo uno del inconsciente es lo que del significante puede traducirse por medio de una letra y aclara, ¿sí? En la medida en que solamente en la letra la identidad de sí a sí está aislada de toda cualidad, ¿sí? Es una frase muy particular. La identidad de sí a sí, claro, una letra es idéntica a sí misma, ¿sí? Y encima aislada de toda cualidad. ¿Por qué aclarará eso? ¿Sí? Bueno, resulta ser que es una frase que está tomada de un matemático. Encontré la tesis del matemático que dice esto, matemático de hace, digamos, de la época en que Lacan era un niño, ¿sí? Y lo dice muchísimo antes de que Lacan tome esto, ¿sí? Y ese es justamente el Brouwer, fundador de esa corriente matemática llamada impresionismo, ¿sí? Que ya tiene ciento y pico de años, ¿sí? Este, Brouwer lo introdujo y
Esto significa que si queremos entender esa función del síntoma, como la entiende Lacan, deberíamos poder entender la forma en que los intuicionistas entienden una función. Y el modo en que lo entienden se relaciona mucho con estos esquemitas que les puse aquí. Está un poco simplificado, ¿sí? Respecto del modo en que lo plantean los intuicionistas, pero esto es una primera aproximación, ¿sí? Ya lo van a ver. Un comentario personal, primero. Creo que yo les mencioné en algún momento que alrededor del 1900, en el encuentro de Russell con Frege, con la formalización de Frege, y el hallazgo de la paradoja famosa de Russell, ¿sí? Esto produjo una especie de hecatombe en el mundo de las matemáticas, que entre otras cosas dio origen, ¿sí?, a tres movimientos, ¿sí? Incluso Miller en algún lado lo llama tres sectas dentro de las matemáticas, ¿no? Como para que no creamos que es un ámbito sacrosanto el de las matemáticas y carente de pasiones, ¿no? Esos, esos tres movimientos se llaman el logicismo, el formalismo y el intuicionismo, ¿sí? La verdad es que durante toda mi vida, desde la adolescencia, que empecé a leer estas cosas que me gustaban de lógica, ¿sí?, en la época que estaba terminando el colegio secundario, para que se den una idea, leí mucho y me interesé mucho en las corrientes formalista y logicista, ¿sí?, particularmente la logicista, ¿sí?, y desprecié la corriente intuicionista porque me parecía que algo que llevara el nombre de intuición no debía ser muy científico, ¿sí? Me parecía que la ciencia debía ser todo lo contrario de la intuición y por lo tanto el nombre de intuicionismo me hizo de obstáculo, ¿sí? Bueno, últimamente cuando pude superar ese prejuicio que tenía y empezar a leer y estudiar cosas sobre el intuicionismo, me di cuenta de que uno de los errores más graves que comete el intuicionismo es haberse llamado intuicionismo, ¿sí? Porque el intuicionismo es una de las corrientes matemáticas más contrarias a la intuición que yo he conocido. De hecho, posteriormente se lo empezó a llamar constructivismo, ¿sí? Hoy en día la corriente constructivista tiene, digamos, su peso, ¿sí?, y tiene su injerencia en el pensamiento matemático y, digamos, la relación que eso tiene con la intuición se fue desdibujando y fue el término intuición perdiéndose. Eh, para explicarles en qué consiste el constructivismo de una manera sencilla, les traje unas paginitas, un par de páginas de un libro que siempre recomiendo, me lo recomendó a mí Germán García hace como 25 años, un libro de Jan Hacking que se llama La construcción social de qué, ¿sí?, que se dedica justamente a explicar el constructivismo en todas las áreas, en particular dentro de las matemáticas, ¿sí? Entonces le voy a leer lo que dice Hacking para explicar entre las páginas 84 y 86 de su libro qué es el constructivismo en matemáticas, ¿sí?, para que se vea la relación que eso tiene con la intuición, ¿sí?, y particularmente, es obvio, con la intuición en el sentido kantiano del término, ¿sí?, las intuiciones básicas del tiempo y el espacio. Entonces dice Hacking, perdón que lo cite en extenso, pero es tan claro realmente que me resultó más claro que todo lo que había leído previamente sobre el intuicionismo y el constructivismo, que vienen a ser la misma cosa. Así que creo que les va a resultar útil. Dice Hacking, Kant empezó su crítica de la razón pura intentando resolver un enigma acerca de las verdades de la aritmética y la geometría. ¿Cómo podemos conocerlas, esas verdades, ¿sí?, solo pensando y a pesar de todo
aplicarlas al mundo real, que existe independientemente del pensamiento. Ese es el gran problema de Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? O sea, nosotros inventamos los números, inventamos los triángulos, todo eso, después vamos a calcular puentes, tirar cohetes a la luna, etcétera, y eso funciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que una cosa vaya con la otra, ¿no? Entonces dice, la respuesta a esta pregunta tiene dos partes, dice Hacking, ¿sí? Primero, toda experiencia se da en el espacio y el tiempo, lo cual no es un hecho acerca de la experiencia, sino una precondición para que todo lo que llamamos experiencia tiene que darse en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Segundo, el espacio está estructurado por las leyes de la geometría, Euclides particularmente, y las unidades del tiempo están estructuradas por las leyes de la aritmética, ¿sí? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. Ambas estructuras se derivan de la naturaleza del mismo pensamiento. Así, las leyes de la geometría y la aritmética son a priori, pero toda experiencia debe conformarse a ellas. De aquí la famosa doctrina de lo sintético a priori. La concepción de la geometría de Kant, ¿sí?, parecía inquebrantable hasta hace 120 años. ¿Sí? ¿Qué pasó hace 120 años? El año 1905 es el año el Anno Mirabilis de Einstein, donde publica sus 3 artículos que revolucionaron la física, ¿sí?, que llevaron a la física contemporánea, sobre el efecto fotoeléctrico, sobre el electromagnetismo de los cuerpos en movimiento, y no me acuerdo ahora cuál es el tercero, ¿no? Pero que dieron origen a la teoría cuántica y a la teoría de la relatividad, ni más ni menos. Entonces, la concepción de la geometría de Kant fue derribada a comienzos de este siglo XX, cuando escribe Hacking, ¿sí?, cuando se tuvo claro, a través del recurso de Einstein a las matemáticas de Riemann, que no es Euclides, de Riemann, que el mundo real lo podía describir mejor una geometría no euclidiana. No había una pura geometría del pensamiento que fuera unívocamente más adecuada a la experiencia, ¿sí? De hecho, Riemann hizo una geometría, Lobachevsky hizo otra geometría, totalmente coherentes, ¿sí?, y diferentes de la geometría euclidiana. Y las tres se utilizan para resolver distintos tipos de problemas. Ahora, para estudiar el mundo, los agujeros negros, los viajes espaciales, los movimientos de los planetas, debemos usar la geometría de Riemann y no la de Euclides, porque la de Euclides no describe lo que pasa cuando los cuerpos son muy pesados, por ejemplo. Una segunda revolución, esta aritmética, dice, no llegó a triunfar. El libro Principia Mathematica de Whitehead y Russell, que es de 1910, tenía el propósito de derribar las concepciones de la aritmética de Kant, mostrando que la teoría de números podía ser deducida de la lógica pura. Por eso Russell, aunque criticó a Frege, seguía la misma línea de Frege, tratar de deducir la aritmética a partir de la lógica. Esa es la corriente, por eso se llama logicista, ¿sí? Los números y todas sus propiedades serían, bastante literalmente, construcciones lógicas. El programa no salió bien por muy célebres razones relacionadas con el nombre de Kurt Gödel. Gödel, ¿sí?, el del teorema de 1931, que demostró que si un sistema es consistente, entonces es incompleto. O sea, no todas las verdades del sistema se pueden demostrar. En la misma época que Whitehead y Russell estaba escribiendo su obra magna, la de 1910, Brouwer inauguraba en Holanda un programa rival llamado intuicionismo. La intuición en cuestión tenía una connotación técnica, aludiendo a lo que Kant llamó intuiciones puras del espacio y el tiempo. Según Brouwer, el conocimiento, aclaro que el otro día estaba leyendo los usos del lapso de Miller, el año 2000, y menciona, pero está mal escrito, está escrito como Brouwer,
¿No suena? ¿Sí? Es Brouwer, ¿sí? O se escribe Brouwer con W. Bueno, pero digo, Miller también lo menciona este tipo, y Lacan también. Bueno, según Brouwer, el conocimiento numeroteórico tiene dos fuentes. La primera es una intuición pura de número bastante kantiana. Los números son engendrados por nosotros, ¿sí? Los construimos, por eso es constructivista, ¿sí? Son engendrados por nosotros, ya que estructuran la experiencia de contar. La segunda fuente es la demostración y todo lo que podamos construir gradualmente a partir de esas intuiciones mediante demostración. Las demostraciones son generadas por nosotros, también las construimos, ¿sí? Como pensadores activos. Esto puede parecer una obviedad, pero los intuicionistas se lo tomaron muy en serio, con notables consecuencias. Los intuicionistas mantenían que los objetos matemáticos no existen hasta que hayan sido construidos gradualmente mediante demostraciones de su existencia. Esto es, hasta que han sido construidos mediante operaciones mentales. Las demostraciones válidas deben ser constructivas. Eso implica que solo se puede asumir la existencia de un objeto matemático cuando, mediante una demostración, hemos sido capaces de construirlo a partir de las entidades intuidas. Las matemáticas, tan frecuentemente consideradas como un cuerpo de verdades eternas, tienen lugar en el tiempo y sus objetos adquieren existencia a medida que son construidos. Este enfoque tiene una consecuencia radical muy conocida. No puedes asumir la ley del tercero excluido. No puedes asumir que para cualquier proposición P, o P es verdadera o no P es verdadera. Esto se debe a que la proposición puede referirse a un objeto que aún no ha sido construido mediante una demostración. Y ustedes recordarán que Lacan en muchos lugares critica ese principio de tercero excluido. Los primeros años, o sea que Lacan estuvo estudiando a los intuicionistas, ¿sí? Y hay muchas más referencias al intuicionismo y a Brouwer que son tácitas, pero que están a lo largo de años en Lacan, ¿sí? Los primeros años del siglo XX fueron realmente tiempos revolucionarios. Einstein había destronado a Kant, mientras que el razonamiento intuicionista de Brouwer desafiaba a Aristóteles. En una línea parecida estaban Lenin y la nueva mecánica cuántica, el uno intentando derribar el capitalismo y la otra desmontando la causalidad. El intuicionismo de Brouwer llevó a diversos tipos de lo que se llama matemáticas constructivas, especialmente al análisis constructivo, que es una disciplina que hoy existe, está muy desarrollada. Como ocurre con otros constructismos, el constructivismo en matemáticas es escéptico, porque solo nos permite afirmar la existencia de objetos después que los hayamos construido mediante una secuencia de operaciones mentales. De aquí que nos prohíba afirmar la existencia de muchos objetos matemáticos que la mayoría de los matemáticos dan por supuesto, por ejemplo, el continuo de los números reales. Y este es un punto en el cual las tres corrientes que mencioné se rompieron la cabeza todo el tiempo, ¿sí? Pensamos que entre el 0 y el 1, ¿sí?, hay una infinidad de números, ¿sí?, que hay un continuo, que no habría ningún huequito entre uno y otro y que todos son números. Eso, ¿sí?, los intuicionistas dicen, habría que demostrarlo, ¿sí? No solamente dicen, habría que demostrarlo, sino que muestran hasta qué punto, ¿sí?, es imposible demostrar que sea continuo. Así que, por eso digo, son una fuente de ruptura de intuiciones que creíamos muy bien asentadas, las que nos propone el intuicionismo, ¿sí? Es casi diría un anti-intuicionismo, ¿sí?, lo que propone con esta forma de constructivismo. Entonces, en resumen, ¿sí?, ahí termino la cita de lo de Ian Hacking que les mencionaba, ¿sí? El intuicionismo dice que si no es construible, ¿por qué suponer que existe? ¿Sí? Y esto es lo que estuvo en la base de lo que mencioné un par de reuniones atrás, cuando dije, ¿por qué decimos que podemos hablar de todos los significantes?
¿sí? El conjunto de todos los significantes. ¿Existe el conjunto de todos los significantes? ¿Sí? ¿O es un invento insostenible? ¿Sí? Hay colecciones, colecciones de objetos que no forman un todo. ¿Sí? Porque para formar un todo tendría que construir y decir, aquí están todos. ¿Sí? Y no puedo construirlo. ¿Sí? El no todo, en particular, tiene ese carácter, el de la lógica del no todo. ¿Sí? Pero además, volviendo a los aspectos lingüísticos del equívoco, ¿sí? El principio diacrítico de Saussure, que recordarán, él lo plantea para el significante, aunque también es válido para la letra, agregué yo, ¿sí? Supone la totalidad de unidades ya delimitadas. Este significante es lo que todos los otros no son. Necesitaría ya saber que existen todos los otros y que ya estuvieran ahí recortados de flujo fónico para decir, este es lo que todos los otros no son. ¿Sí? Y no puedo construir ese conjunto porque los significantes no son objetos que están en una bolsa allí esperando para ver que yo pueda establecer sus diferencias con algún significante particular en el discurso, sino que son creadas en un acto de lectura. Cada una de esas unidades es creada en un acto de lectura. ¿Sí? Por lo tanto, la definición misma del principio diacrítico saussuriano cae con la noción de que la lectura precede a la existencia del significante. ¿Ya está? Y con esto, digo, conviene entonces tener una actitud constructivista o intuicionista, ¿sí? Es decir, no aceptar algo que no podamos como dado, algo que no sea factible de construir, aunque solo sea por medio de operaciones mentales, como dicen los lógicos, ¿sí? Cuando recorto el flujo fónico, creo unidades, ¿sí? Que quizás no existían antes y que se añaden a la lengua y son susceptibles de lecturas que no están comandadas ni por el contexto ni por los avatares del sentido y de la significación. El ejemplo del surgimiento de Famillonario alguna vez. ¿Sí? Cuestionar la existencia de ese todos, del todos los significantes, lleva al primer plano, entonces, la función poética, creadora de la lectura. ¿Sí? Bueno, algunas cositas más que quiero traer a colación. Vamos bien de tiempo. Traje muchas cosas. Así como Miller habla de Brouwer, escrito Brouwer en los usos del lapso, no me acuerdo la página, no lo mencioné. En el seminario 19, que tiene unas notas de Miller al final, él señala que Lacan alude al intuicionismo en la página 171 de ese seminario 19, cuando habla del sujeto creador, ¿sí? Es decir, no el sujeto como creado, sino como creador. Bueno, el sujeto creador es el que construye, por ejemplo, los números. ¿Sí? Y el propio Lacan, que habla del intuicionismo en muchas ocasiones, mencionándolo como tal, menciona a Brouwer, que yo sepa, un par de veces nomás en sus seminarios, el 13 y el 18, si mal no recuerdo, no lo repasé, pero habla del intuicionismo más veces y especifica porque hubo otra corriente filosófica con el mismo nombre, intuicionismo, que era la de Bergson, ¿sí? Era otra rama, digamos, tenían como una a Husserl, los dos, Brouwer y Bergson, pero iban en direcciones muy divergentes, distintas. Lacan aclara en el seminario 21 que se refiere al intuicionismo no en el sentido bersoniano, ¿sí? Porque lo critica, digamos, en ese sentido. Eh, ya que mencioné a mi querido Pablo Amster, ¿sí? Entre todos los libros que él tiene, hay uno que él me regaló que tiene ciertas referencias al intuicionismo muy introductorias, digamos, como para divulgación, ¿sí? En un libro de él muy bonito que se llama Fragmentos de un discurso matemático, ¿sí? Parafraseando a Roland Barthes, ¿sí? Fragmentos de un discurso matemático, que son todos capítulos cortos con
pequeños problemas, digamos, y cosas interesantes de las matemáticas. Particularmente en la página 45 menciona el intuicionismo de Brouwer y algunos de estos problemas, pero además, casi sin nombrarlos, los tres capítulos, 17, 18 y 19 de ese libro, están basados en los problemas que introdujo la noción intuicionista en matemáticas. Así que leer eso, que es re sencillo, que casi no apela a ninguna cuestión matemática elevada, digamos, ni menciona los nombres de Brouwer, creo que ni menciona el intuicionismo, ¿sí? Sin embargo, están apoyados en problemas que surgieron gracias a los aportes de Brouwer y del intuicionismo, ¿sí? Si quieren algo un poco más sofisticado, hay un libro de Vladimir Tazik que se llama Una lectura matemática del pensamiento posmoderno, que es una joya realmente. A medida que avanza se va poniendo más espeso para quien no conoce las matemáticas y es justo el momento en el cual aborda más finamente algunos de los problemas que Amster dice de manera más risueña, podríamos decir, y más light, aunque siempre con mucha precisión, ¿no? No es que tergiversa los conceptos, sino que los hace amigables para el gran público, ¿sí? Pero el libro de Vladimir Tazik realmente es una joya que conviene leer en algún momento, muestra en qué medida el pensamiento postmoderno es heredero de estas corrientes que se abrieron con el programa de formalista, logicista e intuicionista, y lo que el postmodernismo debe a cada una de esas corrientes, ¿sí? De las matemáticas al pensamiento postmodernista en ciencias sociales, etc. Bueno, eh, entonces, ahora, como Brouwer es un autor difícil, ¿sí? Holandés, escribía en holandés y en alemán, sus textos han sido traducidos al inglés y aún así es difícil, ¿sí? Creo que existen algunas otras lenguas, no estuve recorriendo demasiado. De todos modos, por lo menos para quienes leen inglés, que es una lengua bastante más común que el holandés y el alemán aquí en la Argentina por lo menos, hay dos referencias que les puedo dar para quienes quieran avanzar un poco más y que a mí me sirvieron mucho, que yo estuve estudiando desde el verano hasta ahora, ¿sí? Así que las voy a escribir aquí porque... A ver, ¿dónde puedo ponerlo? Aquí arriba. Bueno, una se llama, es una tesis de doctorado, Ideas and Explorations, de un tal Johannes John Carl Keimer. Se escribe así, tesis doctoral. Tiene un subtítulo, no importa. Abre. Y es una tesis doctoral larga, ¿sí? Pero particularmente, para que no se la lean todas, el capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2 contiene lo principal de eso, y si uno lee eso, va a ver en qué medida Lacan estudió a Brouwer, estudió el intuicionismo, ¿sí? Sacó montones de cosas de él, ¿sí? La segunda referencia, por acá porque no tengo lugar, la segunda referencia es de un tal Bruno Benson, y el título es largo, ¿sí? Pongo las primeras palabras, con eso para buscarlo. Intuition, etcétera, ¿sí? Está en una revista de historia de las matemáticas que se llama History and Philosophy of Logic, ¿sí? De la historia de la lógica, mejor dicho. Del cual saqué una versión muy linda de los esquemas de Brentano, el filósofo, que es este esquemita que está aquí abajo, ¿sí? Así que lo voy a comentar después un poco más adelante. Bueno, doy mis referencias para los que les interese.
Siempre es bueno, eh, siempre es bueno leer las fuentes, ¿sí? Ir a las fuentes, como hacían los peronistas en el momento histórico fundamental. Sería bueno ir a las fuentes ahora. El, Lacan lo hacía, ¿sí? Lacan iba a las fuentes. Y leía a los matemáticos, los físicos, los biólogos, los botánicos, los geólogos, etcétera, ¿sí? Leyó mucho de geología, se nota para escribir literatura, por ejemplo, ¿sí? Que solamente se entiende bien si uno tiene un diccionario de geología al lado, ¿sí? Se pierde eso en la traducción al castellano, lamentablemente. Bueno, conviene ir a las fuentes y no quedarse solamente con el modo en que Lacan usó o tergiversó a veces esas fuentes que utilizaba. Entre otras cosas, para medir la distancia entre una cosa y la otra. Eh, bueno, entonces, ¿qué voy a tomar del primero que les mencioné, de esa tesis doctoral, la de Kuiper, ¿sí? Que se escribe Kuiper? Es una tesis basada en la tesis de Brouwer, fundamentalmente, ¿sí? O sea, Brouwer inaugura el intuicionismo en su tesis doctoral, ¿sí? Y entonces la tesis que hace este tipo explica la tesis de Brouwer y algunas de las secuencias de antecedentes, cómo llegó a su intuicionismo y cómo a partir de la tesis siguió ese movimiento, etcétera, ¿sí? El título completo es Ideas and Explorations, ¿sí? Ideas y exploraciones, y continúa con subtítulo Brouwer's Road to Intuitionism. ¿Sí? O sea, el camino, la vía el camino recorrido por Brouwer hacia el intuicionismo, ¿no? Es una tesis del 2004, bastante moderna. El texto que les mencioné después, el de Benson, es del año pasado, ¿sí? El de Brouwer's Intuition, etc. Está escrito ahí arriba todavía. Bueno, ¿qué traigo de Brouwer? La tesis fundamental de Brouwer, ¿sí? Es, en definitiva, se queda, por así decirlo, con la intuición kantiana del tiempo, ¿sí? Y dice que el espacio la podemos olvidar. Es re interesante eso, ¿sí? Justamente interesante además porque la intuición del espacio, kantiana del espacio, es la que fue refutada por la teoría de la relatividad, ¿sí? Bueno, las matemáticas se pueden apoyar exclusivamente en la intuición del tiempo, ¿sí? Y dice Brouwer, ¿sí? Que la intuición primordial, ¿sí? El término que utiliza para primordial es el famoso Ur en alemán, ¿sí? Como Urvater, Urverdrängung, ¿sí? ¿Sí? Lo que traducimos por primordial, ¿sí? La intuición primordial de las matemáticas es la del flujo del tiempo en que experimentamos el cambio. Esa es la intuición fundamental en la que se apoya todo el aparato matemático construido después sobre esa base, construido, está bien dicho, porque es una posición constructivista, ¿sí? No es como los otros que decían, Dios nos dio los números naturales, los matemáticos hicimos el resto, ¿no? Alguien se hizo famoso diciendo eso. Creo que era Leibniz, no estoy seguro. No, para él todo es construido, ¿sí? Y construido sobre la base de una única intuición, que es la intuición del flujo del tiempo en que experimentamos el cambio, ¿sí? Me encantó que hablara no del tiempo, sino del flujo del tiempo, ¿sí? Porque es algo que va en la línea de lo que estuve hablando del flujo fónico, ¿sí? Bien, ya veremos punto de contacto y diferencias. Entonces, en la página 34 de su tesis, Kuiper dice que no se trata, aclara muy bien, que no se trata del tiempo físico externo, ¿sí? Expresable numéricamente en el continuo temporal medible con el reloj, por ejemplo, ¿sí? Porque ese, el tiempo físico, ¿sí? Se construye sobre la base del continuo temporal intuitivo, el de la intuición a priori en el sentido kantiano, ¿sí? La actitud constructivista de esta fundamentación difiere de la lógica, que era la de Frege y Russell, y de la formalista, que era la llevada adelante por Hilbert, fundamentalmente,
e introduce grandes limitaciones en la formación de conjuntos. Esto les leí de Hacking. ¿Sí? Hay muchos conjuntos que no puedo formar porque no los puedo construir. Y si no los puedo construir, no existen. No puedo decir que existan. Inclusive, introduce muchas dificultades, por ejemplo, para definir los cardinales de esos conjuntos. ¿Sí? ¿Cuántos tal cosa habría en ese conjunto? Y yo qué sé, si no lo puedo construir, ¿no? Pero la ventaja, eso es como una limitación, ¿sí? Hay muchas cosas que en las otras corrientes se pueden definir y la constructivista, intuicionista, no puede hacer. La ventaja, ¿sí?, complementaria de esa desventaja, entre comillas, que tiene, es que reemplaza las pruebas de consistencia, saber si algo es lógicamente aceptable o no, ¿sí?, por la garantía que la construcción misma brinda. Es decir, si lo pude construir, ya está, no necesito probar su consistencia, ya lo construí. ¿Está? En cambio, en la corriente logicista o formalista, yo tengo que demostrar, por ejemplo, si este sistema lógico es o no es consistente, y eso dependerá de leyes lógicas. Tengo que hacer una demostración. En el otro caso, no. Lo construyo y si lo construyo, ya está. ¿Sí? Es consistente. Bueno, fíjense que, por ejemplo, ¿qué relación tiene esto con lo que dice Lacan en el seminario 18, que fue mi punto de partida para meterme con Brouwer y el intuicionismo? En la página 92 del seminario 18. Dice, ¿todo puede reducirse a la lógica pura? Fíjense que es lo que cuestionan los intuicionistas. ¿Todo puede reducirse a la lógica pura? Es decir, a un discurso apoyado en una estructura bien determinada. No hay un elemento, dice, absolutamente esencial que resta, más allá de lo que hagamos para encerrarlo en esa estructura y para reducirlo, un último núcleo que sin embargo resta y que llamamos intuición. Observe la palabra, ¿sí? Tenemos todas las estructuras, la lógica pura, etcétera, pero no queda fuera un resto que es ese núcleo que llamamos intuición, página 92 del seminario 18. ¿Sí? En la siguiente dice, acá, hablando de lo que sucede en la actualidad de ese momento, ¿no? Dice, el impulso cartesiano relativo a la distinción entre intuir y razonar sacudió fuertemente la matemática misma. Se refiere a la crisis del 1900. ¿Sí? El razonar estaba del lado del logicismo y del formalismo, ¿sí? Del intuir del lado del constructivismo, ¿sí?, o intuicionismo. Y prosigue Lacan, la misma página 93. En el punto en que estoy sobre la relación entre la palabra y lo escrito, que es justamente lo que nos interesa, en lo que concierne al carácter especial de la función de lo escrito respecto de todo discurso, quizá consigan que los matemáticos perciban que la intuición misma del espacio euclidiano debe algo al escrito. ¿Sí? O sea, no solamente se alimenta de Brouwer y del intuicionismo, ¿sí?, que reducían todas las matemáticas a la intuición del tiempo, sino que además dice, la intuición del espacio que hoy tenemos, ¿sí?, es heredera de la intuición de lo escrito. ¿Sí? O sea, pasaríamos del tiempo a la escritura y de la escritura al espacio. ¿Sí? Los matemáticos, dice, no vieron nunca este núcleo, es decir, que la escritura está allí de ambos lados, homogeneizando la intuición y el razonar. ¿Sí? Brouwer y Russell, digamos. Resume, página 94, la intuición debe sostenerse en la letra. ¿Sí? Y esto es lo que voy a tratar de mostrarles con este esquemita de Brentano que puse ahí al final, abajo. Pero sigo con Lacan por ahora. Seminario 18. 4 páginas después, páginas 98 y 99. Dice, es impensable decir la mujer, la A con mayúscula, digamos, decir la mujer, porque no puede decirse todas las mujeres. ¿Sí?
no hay más que una mujer, ¿sí? Y no la mujer. Y la función de la mujer, dice, no se aclara más que por lo que el gran matemático Brouwer, en el contexto de lo que les expuse hace un poco sobre la discusión matemática, que es lo que les leí recién, ¿sí? Llama la multiunidad. ¿Sí? Estuve cerca de 2 semanas buscando en mis diccionarios de matemáticas, en internet, en mis libros de filosofía, etcétera, ¿sí? ¿Qué cuernos era esa multiunidad? No encontré nada, absolutamente nada llamado multiunidad, ni en francés, ni en inglés, ni en castellano, ni nada, ¿sí? Lo traduje, ¿sí? Por los prefijos y sufijos, digamos así, a varias lenguas, no encontré absolutamente nada. Quiere decir que la palabra multiunidad fue inventada por Lacan en ese contexto. Pero ahora, después de tanto buscar y haberme encontrado con Brouwer y lo que decía Brouwer, ¿sí? Me doy cuenta de que lo que Lacan llama aquí multiunidad es el modo en que él simplificó lo que Brouwer llamaba en inglés, ¿sí? NIT, ¿sí? Que es la generalización de lo que viene al principio como unity, unidad, tuity, duidad, ¿sí? Triity, tresidad, y cuatridad, y cinquidad, ¿sí? ¿Ok? La n-idad, ¿sí? Eso es lo que Lacan llamó multiunidad, ¿sí? Ahora, por primera vez, después de haber leído 50 años ese seminario, entiendo a qué se refería Lacan cuando decía la multiunidad. Es la n-idad, ¿sí? De Brouwer, ¿sí? Brouwer habla se detiene en su tesis fundamentalmente a definir la duidad, ¿sí? Es decir, ahora lo voy a explicar un poquitito mejor, ¿sí? Lo que se refiere al dos, ¿sí? Y dice que todas las intuiciones siguientes, la de la tresidad, cuatroidad, cincoidad, etcétera, ¿sí? La n-idad o la multiunidad, como lo llama Lacan, ¿sí? Se derivan de ese primero. Por eso es que yo puedo construir la serie de los números naturales con la base de esta intuición. Pero fíjense entonces, retomo. En la página 98-99 del seminario 18, Lacan dice que la única manera de entender qué quiso decir con ese la mujer no existe, es decir, la fórmula que define la lógica del no todo, ¿sí? Es sobre la base de lo que dice por lo que el gran matemático Brouwer, en el contexto de lo que les expuse sobre la inducción matemática, llama la multiunidad. O sea que si quieren entender la lógica del no todo, ¿sí? Conviene, aparte de todas las metáforas que introdujo Miller, por ejemplo, con la paradoja de Russell, ¿no? Que lo explicó cuando vino la primera vez aquí a la Argentina, si mal no recuerdo, en el 81, ¿sí? Que es una manera, digamos así, logicista, ¿sí? De explicar la paradoja, la lógica del no todo, ¿sí? Lo tengo resumido en un apéndice de mi libro sobre la estructura de la interpretación. Convendría pensarlo en términos del intuicionismo brouweriano, ¿sí? Porque esa es en definitiva la única referencia lógica que Lacan da para entender la lógica del no todo, ¿sí? No la de Russell, sino la de Brouwer. Brouwer, citado por esta tesis, hace frío acá, ¿no? Un poco. Bueno, pero si prendo el aire hace mucho ruido. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutitos, así que... en la página 38 y siguiente de la tesis de Kuiper, ¿sí? Se cita a Brouwer, ¿sí? En su propia tesis, la de Brouwer, ¿sí? Donde dice sintéticamente que la intuición primordial de las matemáticas y de cualquier actividad intelectual es el sustrato, fíjense,
aislado de toda cualidad, frase que Lacan toma textual, aislado de toda cualidad de la percepción del cambio, donde se unen lo continuo, el flujo del tiempo, y lo discreto, lo que cambia. Esto es distinto de esto y de esto y de esto. ¿Sí? Lo continuo y lo discreto, lo uno y lo múltiple, se juntan en ese sustrato aislado de toda cualidad. ¿Sí? Dice, la posibilidad de pensar conjuntamente varias entidades conectadas por un entre. ¿Sí? Esta entre. ¿Sí? Esto permite concebir el continuo como un flujo donde lo discreto tiene lugar en forma de acontecimientos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Un acontecimiento, luego otro, en el continuo flujo del tiempo. ¿Sí? El sujeto, dice, los experimenta como separados por un desfase temporal. ¿No? Entre uno y otro hay un desfase de tiempo. ¿Sí? No suceden todos al mismo tiempo. Todo esto es Kuiper citando a Brouwer. ¿Sí? Ahora es Kuiper parafraseando a Brouwer para explicarlo. ¿Sí? En la página 39 y siguiente dice, la intuición siguiente, que sería cosa, medio de cohesión, otra cosa. ¿Sí? Estas tres cosas, ¿sí? Una cosa, el medio de cohesión y otra cosa. Es decir, la unidad de dos cosas diferentes separadas por un flujo temporal continuo puede hacer de esta combinación una nueva unidad, a la que podría aplicarse lo mismo que recién. ¿Sí? Se trata de la intuición de la duidad. Ahí está para el número 2. ¿Sí? En general, la intuición matemática primordial es la posibilidad de pensar juntas varias entidades conectadas por un entre. ¿Sí? Esa sería la multiunidad, o lo llama Lacan, o la eneidad, ¿sí? A la que se refiere Brouwer. ¿Sí? Para explicar esto último que dije, cuál sería la intuición de la duidad, ¿sí? Es que les traje la segunda referencia, ¿sí? Que es un artículo, más ese artículo del año pasado, de Benson. Ahí está. Que hacen estos esquemitas, ¿sí? Que fueron introducidos por Brentano, el filósofo del siglo XIX, ¿no? Brentano, al principio del XX. ¿Qué significan estas cosas? T1, T2 y T3 obviamente son momentos del continuo del tiempo. ¿Sí? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, puedo poner varios momentos. ¿Sí? ¿Y qué son P1, P2 y P3? ¿Sí? Son las cosas que experimento. ¿Sí? Digamos, mis sensaciones, mis percepciones, tienen que ver con los acontecimientos, ¿sí? Con lo que experimento como un acontecimiento. Entonces, por ejemplo, puedo experimentar en cierto momento T1, ¿sí? Una letra A. ¿Sí? Y en otro momento 2 puedo experimentar una letra B. Y en otro momento 3 una letra C. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la intuición de la dualidad. Quiere decir que no solamente vivo en el presente, sino que sé que este acontecimiento está separado de otro anterior que no olvido que ocurrió. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo el registro de A que pasó a estar en un tiempo anterior. ¿Sí? O sea, este A en el T2 es desplazado por B. ¿Sí? Porque B es el presente. ¿Sí? Este está en la memoria. Y luego si aparece C, desplaza a los otros dos que quedan en el registro de la memoria. ¿Se entiende? Entonces, paso de un acontecimiento a uno que es B, pero que tiene como antecedente A, y a otro que es C, que tiene como antecedentes a B y A, y así siguiente. La intuición de la duidad a la que se refiere Brouwer, ¿sí? Es tomar en lugar del tercer acontecimiento el par AB con su entre. ¿Sí? Hacer de esto una nueva unidad, ¿sí? A la cual yo le puedo agregar, puedo tomarla como nueva unidad para el siguiente tiempo y así seguir agregando otras unidades, etc. Simplificadamente, ¿sí? Simplificadamente,
Todavía debería a esto quitarles todas las cualidades, por supuesto, porque hay que aislarlo de toda cualidad, ¿sí? Entonces, este Benson directamente lo pone como puntitos de distintos colores, ¿sí? Para que no queden ni siquiera letras allí. Eh, pero lo interesante, digamos, que tiene este esquema es que yo paso, como decía Brauer, ¿sí? Ahora pueden leer por lo menos lo que decía Kaiser, quitando la Brauer, ¿no? La intuición, cosa, cosa, medio de cohesión, que es el paréntesis, otra cosa, ¿sí? Unidad de dos cosas diferentes separadas por un flujo temporal continuo, que apareció A primero y B después, ¿sí? Puede hacer de esta combinación una nueva unidad a la que podría aplicarse otra vez lo mismo. ¿Sí? Porque ya es una nueva unidad, podría ponerlo en el tiempo 4, ¿sí? Agregar una C y que se cuente A, B y AB antes, y así sigue, ¿no? Esto es lo que va a permitir construir la serie de los números naturales basado exclusivamente en la intuición fundamental del tiempo, ¿está? De la manera constructivista. Ahora bien, no lo voy a demostrar porque no sé cómo demostrarlo, ¿sí? Pero tengo la intuición, valga la palabra hoy, ¿sí? De que el equívoco, en algún sentido, es el reverso de la intuición de la multiunidad o de la entity, ¿sí? Es decir, que lo que hace es tomar algo que es una unidad, ¿sí? Y romperlo en fragmentos, ¿sí? Pero que registran de dónde venía esa inicial unidad. Como si fuera hacer el movimiento en el sentido contrario del tiempo. Solamente lo dejo así porque muy difícil de probarlo, es una intuición apenas, pero sí, lo que sí veo es que sabemos, digamos, que los autistas pueden hacer ese movimiento que, por ejemplo, permite contar, ¿sí? Como construyen los números perfectamente los intuicionistas, pero el proceso inverso, el de donde la relación se hace multívoca, no lo soportan, ¿sí? Les cuesta mucho, tienen que hacer un entrenamiento y generalmente es una especie de muleta, digamos, para algo que no llegan a pescar nunca del todo, ¿sí? Esa multivocidad de los significantes y la polisemia significante y la multivocidad del equipo. Bueno, entonces ya está. Dije casi todo lo que había traído para hoy, pero me dejo algunas cositas para la próxima vez y dejo 10, 15 minutos para conversar. ¿Qué les pareció el gimnasio matemático lógico de hoy? Menos mal, sí, 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 sí. Bueno, los escucho. Aquí también pueden abrir sus micrófonos los que están en el Zoom. Hola, soy Marcos Mondoñedo. ¿Qué tal, Marcos? Sí, solo quería dar testimonio de algunas resonancias de todo esto que yo encuentro en en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, esta duidad de dos cosas, un flujo entre, me hace recordar a la unidad mínima de Greimas, el semiótico, que establece como unidad mínima para la narratividad dos estados y en el medio una transformación. Dos cosas, un flujo, ¿no? En el medio que establece un corte con el cual se construye la unidad mínima de la narratividad, ¿no? Buenísimo. Si pudiera pasar Esto la lo... referencia o algún PDF sobre el tema en el chat Sí, que tenemos aquí en el laboratorio, sería bienvenido. sí, gracias. Sí, lo voy a buscar. Esto lo tengo de Joseph Curtés, su discípulo, ¿no? Quien desarrolló una semiótica del discurso equivalente, Greimmasiana, ¿no? Y otra resonancia es con el filósofo eh, Alain Badiou, ¿no? Cuando él analiza
en uno de sus primeros libros, en este momento no recuerdo el nombre, este proceso de A como experiencia, ¿no? Que tiene, y de B, que tiene como antecedente A en un momento posterior, y que C sería la posibilidad de una nueva unidad A-B, ¿no? Esto me hace recordar la idea del conocimiento, ¿no? O sea, el sujeto que conoce es aquel que logra hacer un A-B del proceso anterior, ¿no? Entonces, la subjetividad, dice Badiou, dentro del campo del marxismo, ¿no? La subjetividad se localiza como resultado retroactivo de la construcción de un conocimiento del proceso previo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eh, Eso sí, esa referencia por lo menos tenía alguna idea, porque está mencionado, no con estos términos, pero parecido, por lo menos en el libro de Tazig que mencioné, el de, se llama el Fundamento Matemático del Pensamiento Postmoderno, sí, me acuerdo ahora la referencia. Una lectura matemática del pensamiento postmoderno. Sí, sí, muchas gracias. Efectivamente, es uno de los autores, Badiou es uno de los autores postmodernos que Tazig demuestra herederos de todos esos problemas surgidos en la crisis de la matemática del año 1900 y la influencia que tuvo en el pensamiento postmoderno, particularmente en el francés, además, sobre todo en el francés. Bien, muchas gracias, Marco. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Serán bienvenidos. si me permiten otra vez, Ah, quería sí, hacer sí. una pequeña Pensé que eran defensa dos de nomás, socio. eran tres. No hay dos sin tres. Eso es Bueno, la sí, duidad. la dualidad. El tercero, bueno, es en realidad una defensa de Saussure, ¿no? Él no habría dicho estrictamente, ¿no? Que un término es eh, lo que no son todos los otros, ¿no? Él más bien, por ejemplo, según este, un lingüista que ahora se me ha ido, Semir Badir, él sostiene que la idea de la diferencialidad negativa produce una categoría que se llama precisamente categoría negativa, donde se trata de una apertura. Entonces, cuando cada término es contrastado con el horizonte de todos los otros que este término no son, no se trata de una categoría en los términos de cerrada, sino de una asociación que surge, ¿no es cierto?, a partir de ese término, pero inscrito en una serie, en una secuencia que él llama sintagma, ¿no? Como Saussure, ¿no? Y entonces, esa sintagmática, esa actualización de unidades en la linealidad, reduce esa totalidad, que en principio es una apertura, ¿no? Que Badir llama categoría negativa. Porque a diferencia de las categorías aristotélicas, implican, ¿no? Esencias de segundo nivel, como lo dice Aristóteles en categorías precisamente, ¿no? Entonces, las sustancias de primer nivel se inscriben en las sustancias de segundo nivel, que son como géneros y especies, que son todos cerrados. En cambio, la categoría susuriana es abierta, ¿no es cierto? Recuerdo que Miller construye un conjunto con líneas punteadas, ¿no es cierto? Para aludir al no todo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Me parece que esa cosa quería mencionar. Bueno, muy Sí, bien. bueno, Defendido su sí. gracias, gracias. ¿Más? ¿Alguien más quiere participar? Tenemos todavía unos minutos. Por lo menos creo haber transmitido el interés que puede tener leer a Brouwer y los institucionistas para seguir a Lacan, ¿no? Rosana, ¿qué tal, Rosana? Rosana Hola, Mascaño, Gerardo. adelante. Sí, la verdad que lo que vos decías al principio de estas categorías matemáticas, ¿no? Me parecen de una importancia clínica enorme.
hasta Los dibujitos estos de diagnóstica. acá, ¿no? Sí, Sí, sí. Em, y por otro lado, también la cuestión de la lectura desde el síntoma, ¿no? Que vine operando, me quedé con eso y lo vengo tratando de elaborar. Yo tengo experiencia en autismo hace, no sé, 20 años, atendí varios pacientes hace mucho tiempo. Y la verdad era el comienzo de mi carrera, digamos, ¿no? Y hasta el día de hoy digo, ¿cómo pude operar? Porque la verdad que no tenía la formación, que tampoco tenía tanto desarrollo. Digo, ¿desde dónde leí esto? Desde el lugar del analista, ¿no? Porque digo, que la diferencia del cómo pude operar sin tener tanta formación teórica, digo, por un lado eso, y por otro lado, con estos elementos que vos estás dando, es como que estoy pudiendo más, recordaba a un chico Asperger que es el que más me convocó, me di cuenta que estuve interviniendo mucho en su mundo simbólico, como haciendo operaciones de seriación, de poner entre paréntesis, y digamos, todo esto que vos estás trabajando me está sirviendo como para entender lo que hice en aquel momento, qué a ver bueno, qué qué bueno, lógica, qué y bueno. me parece maravilloso, digamos, me parece que no, porque los otros casos, como vos decís, quizás los que no hablan, ¿no? Quizás haber leído Eric Lorán, y como que era más claro, pero esta cuestión del equívoco, por ejemplo, en el Asperger, me parece mucho más me brinda mucho. Bueno, de hecho, creo que, gracias, Rosana. Creo que en la primera reunión mencioné que lo que me llamó la atención para pensar este vector dentro de la investigación de los misterios del equívoco, el del autismo, fue justamente la invitación a comentar 3 casos en el noviembre autista pasado, y donde yo veía claramente que había 2 de ellos que admitían lo que acá hoy llamé las relaciones unívocas y rechazaban la relación multívoca. Y resulta ser que esos 2 casos eran claramente casos de autismo, y el tercero, que no tenía esa propiedad, digamos, era una psicosis infantil. O sea que incluso podía haber el valor diagnóstico que tenía plantearse estos pequeños esquemitas y ver hasta qué punto, digamos, se soportan o no se soportan las relaciones de tipo multívoca, que son en el lenguaje, pero van más allá del lenguaje. ¿Sí? Son todas soportadas por el lenguaje, pero van más allá de la relación significante letra, ¿no? Es más amplio. ¿Qué Sí, más? diagnóstico, bien clínico. Gerardo, ¿qué tal? Flavia, ¿qué tal? Hola. No, no, lo mío es algo en que me quedé pensando, es más bien una pregunta, no sé si hay respuesta ahora de esto, pero lo último que dijiste, el equívoco rompe en fragmentos, pero registra cuál era la unidad, ¿no? Y yo me quedé pensando en el registro, ¿no? ¿Cuál sería este registro? No sé, como pregunta. Muy bien, sí, no tengo idea. Sí, pero muy buena pregunta. Sí, sí, realmente muy buena pregunta. Sí, hay muchas cosas para pensar y para decir mejor todavía, ¿no? Esto les puedo asegurar que es fruto de un encuentro medio casual con una serie de lecturas que fui haciendo durante el verano, más el almuerzo con Pablo Amster, más que dormí poco anoche y salí a correr y pensé algunas cosas antes de venir acá. Y entonces traje muchas cosas como material desordenado y con relativamente poca elaboración sobre eso, ¿sí? O sea, en definitiva, les convido mis herramientas. Vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿sí? También las comparto para a ver qué pueden hacer ustedes con eso. Bueno, es la hora, tenemos que dejar, somos muy puntuales aquí, así que nos vemos el segundo jueves de junio, la próxima reunión. Que sigan bien. Chao. Muchas gracias. Gracias, hasta Chao. luego.